¿Piensas que la gente medieval solo se preocupaba por la castidad y la pureza? ¿Crees que pasaban su tiempo rezando y evitando cualquier cosa mínimamente íntima? Pues prepárate, porque lo que vas a descubrir te va a sorprender. La intimidad medieval era tan salvaje, tan extraña y tan descontrolada que las aplicaciones de citas modernas parecen un simple parque infantil. Estás a punto de entrar en un mundo de rituales íntimos medievales que hacen que 50 sombras de Grey parezca un cuento para dormir de niños. La cama de bundling. Empecemos con una de las costumbres de citas más extrañas, el bundling. Imagina esto. Eres un joven en la época medieval y tus padres te han encontrado una posible esposa. Suena romántico, ¿verdad? Pues no. Es momento de que te aten dentro de un saco y te lancen a la cama con una completa desconocida. El bundling era como una pijamada supervisada, solo que mucho más incómoda y con apuestas mucho más altas. Las parejas jóvenes eran envueltas juntas en la cama, completamente vestidas, y muchas veces con una tabla de madera colocada entre ellos para evitar cualquier contacto inapropiado. Porque nada dice romance como acostarse al lado de alguien mientras un tablón separa sus cuerpos. Y aquí viene lo más loco. Los padres no solo lo toleraban, lo fomentaban. Las familias invitaban a los jóvenes a pasar la noche atados con sus hijas, creyendo que era una forma segura de que la pareja se conociera. Es como si los padres medievales hubieran visto las citas con chaperón y hubieran dicho, ¿sabes qué? Agreguemos cuerdas, sacos y calor corporal compartido. La práctica era tan común que incluso fabricaban sacos especiales para el bundling. Sí, había toda una industria dedicada a evitar que los jóvenes se tocaran mientras se les obligaba a dormir en la misma cama. La contradicción es increíble. ¿Y la sorpresa? No funcionaba. Los registros muestran que las tasas de embarazo entre las parejas que practicaban bundling eran más altas que entre las que cortejaban de forma tradicional. Resulta que si pones a dos jóvenes en una cama, incluso con barreras, la naturaleza suele ganar. ¿Quién lo hubiera imaginado? Lo mejor de todo es que los líderes religiosos se quejaban sin parar del bundling, llamándolo inmoral y peligroso, pero no podían detenerlo. Estaba demasiado arraigado en la cultura rural. Es como los padres de hoy tratando de prohibir las redes sociales. Posible en teoría, imposible en la práctica. Banquetes afrodisíacos. La gente medieval llevó el dicho «la comida es amor» a extremos inquietantes. No hablamos de chocolate ni fresas. Hablamos de banquetes preparados específicamente para despertar el deseo, con ingredientes que hoy harían desmayarse a cualquier inspector de salud. ¿El plato estrella? Testículos de animales. ¿Sí? Los testículos de toros, carneros y jabalíes eran considerados la comida de poder definitiva. Los recetarios medievales están llenos de recetas de piedras, la forma educada de decir testículos. Los cocinaban asados, hervidos, fritos, molidos en polvo e incluso mezclados en vino. Si había una forma de prepararlos, la probaban. Pero eso era solo el comienzo. Los menús también incluían cerebros de gorrión porque comer cerebros de pájaros diminutos se creía que aumentaba la pasión. También servían las partes reproductivas de distintos animales pensando que comer fertilidad creaba fertilidad. Básicamente, magia simpática con un extra de vísceras. La procreación no solo era sobrevivir, era sobre controlar el cuerpo y la descendencia. El comercio de especias no solo se trataba de sabor, se trataba de deseo. Pimienta, jengibre, canela y azafrán eran considerados afrodisíacos poderosos. Por eso valían su peso en oro. La gente medieval literalmente pagaba fortunas por lo que, en esencia, era un Viagra comestible. Los nobles ricos incluso organizaban grandes banquetes del amor, donde cada plato estaba diseñado para aumentar la intimidad. Y aquí lo más extraño. Estos festines solían servirse en bodas. Imagina ir hoy a una boda y que te sirvan un menú de 7 platos de órganos de animales y cerebros de aves, todo pensado para que los recién casados estuvieran más listos después. Incluso la torta de bodas tenía un papel. Se hacía con piñones, almendras y miel. No solo porque sabían bien juntos, sino porque todos se consideraban estimulantes. Los médicos de la época incluso escribieron manuales completos sobre el tema. Textos médicos explicaban recetas, enumeraban ingredientes y daban instrucciones. Todavía conservamos manuscritos que parecen recetarios medievales de deseo, con títulos como Sobre la generación de la semilla y Comidas que aumentan el apetito. No eran libros ocultos, eran textos médicos oficiales, estudiados por verdaderos estudiosos y médicos. La obsesión con la comida afrodisíaca llegó a ser tan extrema que algunos ingredientes fueron prohibidos durante los periodos de ayuno religioso. No porque fueran dañinos, sino porque se consideraban demasiado excitantes para personas que se suponía debían estar concentradas en lo espiritual. Si piensas que es incómodo presentar a tu pareja con tus padres, imagina tener una sala llena de nobles observando cómo pierdes la virginidad. Bienvenido a la ceremonia de la cama nupcial medieval, donde la privacidad no solo estaba mal vista, sino que era ilegal en los matrimonios aristocráticos.
La lógica detrás del consumo con testigos era simple, aunque completamente absurda al estilo medieval. Un matrimonio no era legalmente válido hasta que se consumaba. Y como los contratos matrimoniales a menudo implicaban enormes transferencias de tierras, dinero y poder político, tenían que existir testigos para probar que el acto se había realizado. Porque nada dice contrato legal como tener a los invitados de tu boda observándote en la cama. El proceso era tan elaborado como humillante. Después de la boda, la novia y el novio eran llevados a su habitación en una procesión de invitados. La novia era desvestida por sus parientes mujeres y el novio por sus parientes hombres, porque al parecer los medievales creían en espectáculos de desnudez segregados por género. Luego venía el evento principal. La pareja era colocada en la cama mientras los testigos, generalmente nobles, clérigos y familiares, se quedaban de pie alrededor para mirar. Y no hablamos de una mirada rápida, para confirmar que las cosas ocurrían. Estos testigos permanecían todo el tiempo, a veces incluso dando ánimos o consejos. Pero espera, se pone peor. En algunos casos, los testigos revisaban las sábanas después, buscando sangre como prueba de la virginidad de la novia y evidencia de que la penetración había tenido lugar. Imagina tener que entregar tus sábanas a un comité de jueces como prueba en un juicio, que técnicamente eso era. Y no era algo exclusivo de matrimonios reales. Cualquier matrimonio que implicara propiedades o poder político podía requerir consumación con testigos. Hablamos de miles de parejas medievales obligadas a vivir su momento más privado frente a familiares y desconocidos. Algunas parejas intentaban saltarse las reglas, haciendo que los testigos esperaran fuera de la habitación. Pero ni siquiera eso siempre era aceptado. Los registros judiciales muestran matrimonios anulados porque la consumación no había sido debidamente presenciada, lo que significaba que la pareja debía repetirla, esta vez bajo supervisión completa. La práctica era tan común que los manuales de etiqueta medievales incluían instrucciones para las ceremonias de cama, tanto para la pareja como para los testigos. Había reglas sobre dónde pararse, qué decir y cuánto tiempo observar. Los medievales básicamente convirtieron el voyeurismo en un ritual social formal. Calendarios sagrados de procreación. Los nobles medievales no solo tenían intimidad, la programaban como si fuera una reunión de negocios, con astrólogos y sacerdotes asesorándolos. Hablamos de una época en la que concebir un hijo requería más planificación que una misión espacial. La obsesión medieval con el tiempo se basaba en una mezcla de astrología, medicina y religión, creando el calendario de procreación más complicado de la historia. Las parejas consultaban cartas astrológicas para encontrar las mejores posiciones planetarias porque pensaban que las estrellas se preocupaban por su vida íntima. Según los textos médicos, el mejor momento para concebir era durante la luna creciente, cuando el cuerpo de la mujer estaba en un equilibrio cálido y cuando ciertos planetas estaban en buena posición. Algunos textos incluso recomendaban esperar los días de santos, creyendo que los hijos concebidos entonces serían bendecidos. Imagina necesitar 3 calendarios distintos solo para decidir cuándo podías intentar tener un bebé. Pero la obsesión iba aún más lejos. Los médicos medievales daban instrucciones detalladas de la mejor hora del día, generalmente medianoche, el clima ideal, cálido y húmedo, y hasta la dirección hacia la que debía mirar la cama. Al este, hacia el sol naciente. La intimidad se convirtió en una pesadilla logística, requiriendo más preparación que un asedio medieval. Los métodos para elegir el género del bebé eran absolutamente disparatados. Para concebir un varón, se recomendaba hacerlo durante la luna creciente mientras el hombre se ataba el testículo izquierdo. Sí, escuchaste bien. Creían que los niños venían del testículo derecho y las niñas del izquierdo. La ignorancia es increíble. La religión lo complicaba aún más. La Iglesia prohibía las relaciones los domingos, miércoles, viernes, durante la Cuaresma, el Adviento, la menstruación, la lactancia y en aproximadamente otros 183 días al año. Las parejas tenían que navegar un laberinto de reglas solo para encontrar un día en que no fuera pecado. Las familias ricas incluso contrataban expertos, parte médico, parte astrólogo, parte sacerdote, para elaborar calendarios personales de concepción. Estos consultores analizaban cartas natales, salud y normas religiosas para encontrar el mejor momento. Era como una aplicación de fertilidad medieval, solo con más superstición y menos ciencia.
La presión por producir herederos bajo estos calendarios era tan intensa que algunas parejas viajaban cientos de kilómetros para estar en la ubicación correcta durante su ventana de concepción, porque al parecer la geografía también influía en el éxito reproductivo. El cinturón de Venus. Los medievales convirtieron la ropa interior en objetos religiosos, y los resultados fueron tan extraños como te imaginas. Esta era una época en la que tu ropa interior podía decidir si tenías hijos, y vestirse a veces significaba hablar tanto con un sacerdote como con un médico. El cinturón de Venus no era solo un nombre elegante, era un cinturón real que se llevaba en la cintura o en las caderas, muchas veces hecho de seda o lino, y decorado con oraciones, símbolos de estrellas o palabras mágicas. La gente creía que estos cinturones podían ayudar a las mujeres a quedar embarazadas, mantenerlas seguras durante el parto e incluso mejorar el rendimiento en la cama. Pero los cinturones de fertilidad eran solo el comienzo de los accesorios medievales del dormitorio. Las mujeres usaban amuletos especiales llenos de cosas como polvo de cuerno de unicornio, que en realidad era colmillo de narval, o gemas trituradas, todo pensado para aumentar la fertilidad. Algunos amuletos incluso llevaban oraciones escritas o versículos de la Biblia, como si Dios necesitara pequeñas notas que le recordaran lo que debía hacer. El accesorio más extraño era la piedra de concepción, una pequeña roca o cristal que las mujeres colocaban dentro de su ropa interior durante el acto, creyendo que les ayudaría a concebir. Se pensaba que diferentes piedras daban distintos resultados: esmeraldas para niños, zafiros para niñas y diamantes para mellizos. Los medievales creían que la joyería podía decidir la genética. Los hombres no se quedaron fuera de esta locura de ropa interior mágica. También tenían sus propios accesorios, anillos especiales que se llevaban en ciertos dedos, amuletos con partes de animales, muchas veces testículos, porque los medievales estaban obsesionados con ellos, e incluso taparrabos bendecidos para mejorar sus habilidades en la cama. La iglesia también se involucró en bendecir ropa interior. Los sacerdotes bendecían cinturones de fertilidad, amuletos de concepción e incluso sábanas, cobrando dinero por ello. Era como convertir la intimidad en un servicio religioso de suscripción. Algunos accesorios eran tan complicados que venían con manuales de instrucciones. Los textos que han sobrevivido explican cómo usar ciertos cinturones, qué oraciones decir al ponérselos, e incluso qué hacer si dejaban de funcionar. Los medievales básicamente inventaron el servicio al cliente para la ropa interior mágica. Las versiones más caras estaban hechas de seda de China, hilos de oro y piedras preciosas, así que solo los ricos podían comprarlas. Los más pobres fabricaban las suyas con materiales locales, lo que creó un sistema de clases basado en la calidad de tu ropa interior mágica. La creencia era tan fuerte que algunas mujeres se negaban a tener intimidad sin llevar estos objetos, y algunos hombres se negaban a dormir con mujeres que no estuvieran debidamente equipadas. Los medievales convirtieron literalmente el acto de vestirse en un requisito previo para acostarse. Juicios públicos de impotencia. ¿Crees que un divorcio moderno es embarazoso? Intenta demostrar que no puedes rendir en la cama frente a jueces, médicos y personas random en un tribunal. Bienvenido a los juicios de impotencia medievales, donde la privacidad desaparecía y la dignidad no importaba. Los juicios de impotencia eran la opción nuclear para el divorcio. Como la iglesia hacía que divorciarse fuera casi imposible, alegar que tu marido era impotente era una de las pocas formas de salir de un matrimonio, pero probarlo significaba una investigación legal completa sobre la vida íntima de la pareja. El proceso del juicio era increíble. Primero, la pareja era examinada, por separado, por médicos que revisaban sus genitales en busca de alguna anormalidad. Luego, ambos eran interrogados bajo juramento sobre su historial íntimo, con qué frecuencia lo intentaban y detalles de lo que pasaba o no pasaba en la cama. Pero lo peor era la llamada prueba por cópula. Sí, así la llamaban. Si los exámenes médicos no eran concluyentes, el tribunal podía ordenar a la pareja tener relaciones bajo supervisión. Estas sesiones supervisadas se realizaban en salas especiales, a veces en el mismo juzgado o en espacios alquilados, con médicos y funcionarios observando a través de mirillas o detrás de biombos. La pareja tenía un tiempo asignado para cumplir.
Si el hombre no lograba conseguir o mantener una erección, el matrimonio podía ser anulado. Algunos intentaban hacer trampa con afrodisíacos medievales, hierbas, partes de animales o pociones. Los registros judiciales incluso muestran casos de hombres sorprendidos intentando introducir afrodisíacos en la sala, lo que llevó a revisiones corporales aún más humillantes para evitar trampas. Lo más increíble es que estos juicios podían durar meses o incluso años, con múltiples intentos supervisados antes de llegar a un veredicto. Algunas parejas tuvieron que hacerlo decenas de veces porque al parecer los jueces medievales creían en dar muchas oportunidades para demostrar la capacidad. Las mujeres que presentaban estos casos sufrían humillaciones, tenían que probar que estaban dispuestas y capaces, lo que significaba exámenes invasivos y preguntas incómodas sobre sus propias respuestas. Si el hombre no podía rendir, a veces la culpa se echaba a la mujer por no ser lo bastante atractiva o estimulante. Las consecuencias sociales eran brutales. No importaba quién ganara, todos hablaban de ellos. La gente se reía, los ridiculizaba y los juzgaba. Algunos hombres preferían aceptar la anulación de inmediato en lugar de enfrentar el juicio, básicamente admitiendo impotencia para evitar la vergüenza de una prueba pública. Aquí tienes un dato que te va a volar la cabeza. La Iglesia medieval no solo toleraba la prostitución, dirigía la mayor operación de trata en toda Europa. Estamos hablando de una institución que predicaba pureza sexual mientras, en secreto, ganaba dinero con el oficio más antiguo del mundo. En el Londres del siglo XII, el barrio de Southwark tenía 18 burdeles con licencia y más de 1000 prostitutas. ¿Y quién era el dueño de esos burdeles? El obispo de Winchester. El papel de la Iglesia en la prostitución no era un negocio oculto al margen. Los líderes eclesiásticos defendían que la prostitución era un mal necesario que evitaba pecados peores como la violación, el adulterio y la homosexualidad. Así que la regulaban y sacaban provecho, igual que lo hacen muchos gobiernos hoy. El plan de negocio era pura hipocresía. La Iglesia no podía permitir abiertamente la prostitución, pero no había nada en sus leyes que la impidiera cobrar alquiler a los dueños de burdeles. Los burdeles medievales funcionaban bajo estrictas reglas de la Iglesia. Las prostitutas debían cumplir códigos de vestimenta, trabajar en horarios fijos y vivir en zonas designadas. No podían trabajar en días santos, no podían rechazar clientes sin motivo y tenían que someterse a controles médicos regulares. El sistema de dinero era complejo e injusto. Las prostitutas pagaban alquiler a los encargados de los burdeles, que a su vez pagaban a los terratenientes, que finalmente pagaban impuestos a la Iglesia. Era una pirámide con las trabajadoras en la base y los obispos en la cima. Lo más loco, la Iglesia usaba el dinero de la prostitución para financiar eventos religiosos. Con esas ganancias se construían iglesias, se mantenían monasterios y se pagaban festivales. La gente literalmente estaba financiando su salvación con dinero del pecado. El sistema era tan sólido que cuando algunos reformadores intentaron cerrar los burdeles propiedad de la Iglesia, fueron bloqueados tanto por líderes religiosos como por gobernantes. Había demasiada gente enriqueciéndose como para dejar que la moral arruinara el negocio. El imperio de burdeles de la Iglesia duró siglos y solo terminó cuando los reformadores protestantes y los nuevos valores sociales hicieron imposible ocultar la hipocresía. Pero durante cientos de años, la institución que decía hablar en nombre de Dios manejaba una operación que hacía que el crimen organizado pareciera pequeño. Métodos de control de natalidad medieval. La anticoncepción en la Edad Media fue tan rara, tan peligrosa y tan inútil que los métodos modernos parecen un auténtico milagro. Empecemos con los clásicos. Testículos de animales. Los medievales pensaban que las partes de animales resolvían cualquier problema. Las mujeres llevaban bolsitas con testículos de comadreja colgadas del cuello, convencidas de que eso evitaba el embarazo. La idea era que como las comadrejas eran promiscuas pero tenían pocas crías, sus órganos podían transmitir esa cualidad a los humanos. Pero la joyería con testículos era solo el inicio. La anticoncepción también significaba beber pociones asquerosas, cosas como testículos de castor molidos en vino, hierro en polvo mezclado con agua o incluso mercurio. Sí, el metal venenoso.
Algunas mujeres se envenenaban tratando de no quedar embarazadas, lo cual técnicamente funcionaba, porque los muertos no conciben. El método del estornudo era especialmente ridículo. Los médicos decían que si una mujer estornudaba justo después del acto, expulsaría la semilla del hombre, así que algunas llevaban pimienta u otros irritantes para provocarse estornudos después. Las barreras físicas eran igual de extrañas. Algunas se introducían lana empapada en miel o estiércol de cocodrilo para bloquear el esperma. Otras incluso usaban medio limón como tapón, lo cual a veces funcionaba por el ácino, pero era terriblemente incómodo y nada recomendable. El método del calendario se basaba en ciencia equivocada. Los médicos medievales creían que las mujeres eran más fértiles durante la menstruación y menos fértiles a mitad del ciclo, exactamente lo contrario de la realidad. Las parejas que intentaban evitar embarazos, en realidad los aseguraban. La anticoncepción mágica era otra categoría. Las mujeres llevaban amuletos con hechizos, cargaban piedras especiales o hacían rituales como quemar hierbas o enterrar objetos bajo la luna llena. Algunas incluso caminaban de espaldas alrededor de una iglesia 3 veces mientras rezaban, porque al parecer Dios necesitaba instrucciones muy específicas sobre control de natalidad. El método de la retirada ya se conocía, pero los médicos advertían que causaba locura, ceguera e incluso la muerte de los hombres. Así que el único método que realmente funcionaba estaba desaconsejado porque se creía que dañaba la salud masculina. Los medievales estaban sexualmente desquiciados. Construyeron un mundo donde las parejas dormían con tablas de madera entre ellos, mientras la iglesia manejaba negocios de prostitución y al mismo tiempo predicaba pureza. El enfoque medieval hacia el sexo muestra algo básico de la naturaleza humana. Cuando la gente está desesperada, cree cualquier cosa y prueba de todo, ya sea usando ropa interior mágica, comiendo breneos de animales para aumentar el deseo, o teniendo a funcionarios de la corte supervisando la intimidad para probar un punto legal.